En este capítulo revisaremos la información básica sobre cómo llevar a cabo las evaluaciones ambientales pre-cosecha y las evaluaciones diarias durante la cosecha. Este capítulo está dirigido a los supervisores y el personal de inocuidad alimentaria que llevan a cabo las evaluaciones de campo. Por favor, tome en cuenta que a las evaluaciones ambientales también se les llaman evaluaciones de campo. Primero repasemos algunos antecedentes. La empresa en la que trabaja o para la que cosecha tiene implantado un programa de inocuidad alimentaria. Cabe mencionar que a la inocuidad alimentaria también se le conoce como sanidad o seguridad alimentaria. Un programa de inocuidad o sanidad alimentaria es un conjunto de actividades documentadas a seguir en el rancho. Estas prácticas están basadas en estándares y procedimientos gubernamentales y de la industria con el objetivo de minimizar el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja verde. Existen diversas actividades en todos los ranchos que deben realizarse adecuadamente como parte del programa de inocuidad alimentaria de la empresa. Una de las actividades clave requeridas en un programa de inocuidad o sanidad alimentaria para los vegetales de hoja verde es llevar a cabo una evaluación ambiental, también conocida como evaluación de campo. Cada compañía lleva a cabo evaluaciones ambientales de inocuidad alimentaria en todos los ranchos donde se cultivan y cosechan vegetales de hoja verde, para corroborar si se están siguiendo todos los procedimientos de operación estándar de la compañía, SOP por sus siglas en inglés. Con el fin de estar al tanto de las condiciones asociadas con la producción de lechuga y vegetales de hoja verde, los campos de cultivo deben de ser monitoreados periódicamente. Los estándares de inocuidad alimentaria de la industria de vegetales de hoja verde requieren de manera obligatoria que se lleve a cabo este monitoreo, al cual se le conoce como evaluación de campo. Este monitoreo requiere la observación visual de las condiciones del campo, enfocándose en los contaminantes potenciales, ya sean físicos, químicos o biológicos. En la evaluación, también debe revisarse si se están siguiendo los procedimientos de operación estándar de la manera en que están escritos en el programa de inocuidad o sanidad alimentaria de la compañía. Este monitoreo visual de las condiciones del campo es una evaluación ambiental formal que debe documentarse y archivarse, ya que será requerida durante las auditorías. Su trabajo incluye monitorear los campos y documentar las inspecciones. Usted debe estar consciente de que la información proporcionada por estas inspecciones es clave para el programa de inocuidad alimentaria de la compañía. La información que reúna durante la evaluación ambiental es documentada en documentos llamados formas, registros, listas de verificación o checklists. En este video los llamaremos registros o checklists como su nombre en inglés. La información recabada en estos documentos será utilizada como evidencia de que usted tiene un manejo efectivo del programa de inocuidad alimentaria en el rancho. Como parte del programa deberá de efectuar las siguientes evaluaciones. 1. Una evaluación durante la semana previa a la cosecha. Esta evaluación se conoce como evaluación precosecha y se lleva a cabo de 1 a 7 días antes de la cosecha. 2. La segunda es la evaluación diaria durante la cosecha y se efectúa cada día de la cosecha antes de comenzar a cosechar en un área específica del rancho. Solo hay pequeñas diferencias entre estos dos tipos de evaluaciones o inspecciones, y en ambas deberá llevar a cabo las siguientes tareas. Caminar todo el campo haciendo una inspección visual. Responder las preguntas contenidas en el registro o checklist que le proporcionen. No olvide chequear todo lo que se indica en el registro de verificación y anotar cuidadosamente toda la información de la inspección visual. Si ve algo que podría representar un riesgo para la inocuidad alimentaria de los campos que está evaluando, llámele inmediatamente al profesional en inocuidad alimentaria de su compañía. Los registros o checklists son documentos muy sencillos que son fáciles de usar y de llenar y sirven para asegurarse de que las tareas específicas de inocuidad alimentaria están llevándose a cabo y que se está juntando la información necesaria para demostrarlo. Estos documentos ayudan a los profesionales en inocuidad alimentaria a asegurarse de que no se ignora nada. Estos documentos tienen preguntas o enunciados que lo ayudan a llevar a cabo la evaluación visual del área y proporcionar la verificación de sus resultados. Cuando inspeccione visualmente el campo, la persona profesional en inocuidad alimentaria de su compañía le proporcionará un registro que deberá llenar. Echemos un vistazo a los formatos de evaluación ambiental o evaluación de campo. Esto le ayudará a familiarizarse con los formatos de evaluación precosecha y la evaluación diaria durante la cosecha.
La primera sección de la mayoría de los registros piden la siguiente información básica. Información general. Nombre de la persona que lleva a cabo la inspección. Fecha de la inspección. Fecha estimada para la cosecha. Nombre del rancho y lote. Nombre del cosechador. Producto a cosecharse. Número de cuadrilla de cosecha o ID de la cuadrilla. La siguiente sección en la mayoría de los registros o checklists es la parte principal de la evaluación y generalmente se llama evaluación de riesgos potenciales de contaminación. Esta incluye una serie de preguntas para evaluar algunas áreas en el campo donde pudieran encontrarse fuentes potenciales de contaminación para los vegetales de hoja verde. Tenga en mente que siempre debe inspeccionar visualmente el campo antes de llenar el registro y si tiene dudas, deberá consultar al profesional en inocuidad alimentaria de la compañía. La información que se pide en los registros será diferente entre compañías debido a las diferencias en sus políticas de inocuidad o sanidad alimentaria, pero la mayoría de las preguntas se responden con sí o no y abordan los siguientes puntos. Evidencia de intrusión animal en el bloque. Peligro bajo y medio alto. Evidencia de ganado pastando en tierras adyacentes al campo. Evidencia de inundación, operación de alimentación animal, CAFO por sus siglas en inglés, basurero municipal, desechos tóxicos, relleno sanitario, etc. Condiciones de las fuentes de agua y de los sistemas de distribución, prácticas y hábitos de higiene de los empleados, instalaciones sanitarias en el campo, actividad inesperada en tierras adyacentes que signifiquen un riesgo para la inocuidad alimentaria, cualquier otro contaminante potencial como equipo de cosecha, contenedores, canastas o cajas para producto, operación higiénica de los equipos o concentración del desinfectante. La última sección en el registro o checklist es usada para registrar las acciones correctivas que necesitan implantarse en algún lugar en específico. Una acción correctiva es un cambio o mejora hecha en el campo para hacer frente a una deficiencia o para eliminar causas de no conformidades u otras situaciones indeseables en los campos que puedan representar un riesgo para la inocuidad alimentaria del producto. La mayoría de las veces, las acciones correctivas pueden incluir la creación de una zona de no cosecha o zona de separación o de protección alrededor de un área potencialmente contaminada. Sin embargo, la acción correctiva debe ser acorde al plan de inocuidad alimentaria y a las políticas de la compañía. Si se lleva a cabo alguna acción correctiva, siempre deberá documentarla a detalle en el espacio designado dentro del registro. En algunos casos deberá consultar al profesional en inocuidad alimentaria de su compañía antes de llevar a cabo una acción correctiva. Anotar la información adecuada es una tarea fácil pero que representa un reto. Existen algunas buenas prácticas de documentación que deben seguirse al estar llenando los registros. Estas son algunas de ellas. La información que proporcione en el registro debe ser correcta y exacta y debe asegurarse de llenar todas las secciones. Si tiene alguna duda, como no saber el nombre del rancho que está evaluando, llame al profesional en inocuidad alimentaria de la compañía. No use el apodo del rancho ya que los auditores no lo conocen. No llene las formas por adelantado. Esta práctica no es aceptable ya que hacerlo implica que no está inspeccionando visualmente los campos. Además, esto es considerado como falsificación de registros, lo que es una desviación mayor en una auditoría de inocuidad alimentaria. Al llenar un registro siempre deberá hacerlo usando tinta permanente. No se permite el uso de lápiz o tinta borrable. Tampoco está permitido el uso de corrector líquido para hacer modificaciones en los documentos que fueron llenados o para corregir errores. Cualquier error debe ser tachado con una línea y firmado con las iniciales de la persona que realizó el cambio. Además, la información original deberá ser legible. Ahora que hemos terminado con la sección de la documentación, lo guiaremos a través de las diferentes secciones comunes de un registro típico de una evaluación de precosecha y de una evaluación diaria durante la cosecha y le proporcionaremos la información básica sobre cómo abordar cada sección. Tenga en cuenta que aunque la mayoría de las formas o registros son similares, existen algunos requisitos que son específicos para cada compañía. Comencemos con las instalaciones sanitarias en campo. Su programa de instalaciones sanitarias en campo describe la ubicación y frecuencia de la limpieza de las unidades, los suministros y los señalamientos que deben de tener, el mantenimiento y el servicio de la unidad.
Es su trabajo conocer este procedimiento de operación estándar, POE o SOP, ya que su evaluación ambiental incluye una inspección detallada de las unidades sanitarias en campo para evaluar si los procedimientos de la empresa se están siguiendo correctamente. Durante la evaluación deberá inspeccionar visualmente los siguientes puntos para todos los sanitarios e instalaciones sanitarias. Ubicación. Asegúrese de que la ubicación de las unidades minimiza el impacto de fugas y/o derrames potenciales y que al mismo tiempo permita el acceso de los empleados y del servicio de limpieza. Una buena práctica de la industria es ubicarlos lejos del campo. Asegúrese de que están colocados siguiendo la política de la compañía. Número de unidades. Debe de haber al menos un sanitario por cada 20 empleados y estar ubicado a un cuarto de milla de distancia o a no más de 5 minutos caminando del lugar de trabajo. Si durante la evaluación encuentra que hay muchos empleados en el campo y pocos baños, llame al profesional en inocuidad alimentaria de la compañía para llevar a cabo una acción correctiva. Dependiendo del número y género de los empleados, tal vez será necesario instalar baños de mujeres y de hombres. Limpieza. Si las unidades no están limpias, deben seguirse las acciones correctivas pertinentes. Durante la evaluación, deberá abrir la puerta y mirar hacia adentro de cada unidad para asegurarse de que las condiciones sean satisfactorias. El registro de limpieza y el de servicio deberán estar al día. Suministros. Las instalaciones sanitarias y de lavado de manos deben de tener suficiente agua, jabón, papel higiénico, toallas de papel y un bote de basura. Es su trabajo asegurarse de que cuentan con todos estos suministros. Señalamientos y cartelones. Debe haber un cartel para recordar a los empleados que se laven las manos después de ir al baño y antes de regresar a trabajar en el campo. Búsquelo al estar evaluando las instalaciones. La limpieza diaria y servicio de las instalaciones sanitarias. Establecer la frecuencia de mantenimiento y la limpieza de las instalaciones sanitarias y de lavado de manos. ¿Se limpió y desinfectó la unidad? ¿Se registró la información en un registro de limpieza? Mantenimiento de las instalaciones. Las instalaciones sanitarias deben estar en buenas condiciones y deben ser mantenidas adecuadamente. Si usted nota falta de mantenimiento, deberá registrarlo en el registro correspondiente. Plan de respuesta para fugas o derrames mayores. Si hay alguna fuga o derrame de líquidos proveniente de las instalaciones sanitarias, debe de seguir el procedimiento de respuesta para fugas o derrames de la compañía. Tenga en cuenta que se asignan infracciones y desviaciones a compañías que omiten alguno de los puntos que hemos discutido previamente. Asegúrese de examinar cuidadosamente todos los puntos. Tómese su tiempo para caminar alrededor y dentro de las unidades mientras está en el campo efectuando la evaluación. Mantenga ordenada la documentación de los calendarios de mantenimiento y saneamiento. Su trabajo puede hacer la diferencia entre productos contaminados o seguros. La siguiente área que debe evaluarse es la higiene personal y su registro de evaluación ambiental incluye preguntas específicas para mostrar evidencia de que los empleados del campo cumplen con las prácticas de higiene personal descritas en el programa de inocuidad alimentaria de la compañía. Independientemente de las preguntas incluidas en el registro, usted deberá asegurarse de que todos los empleados que trabajan en el campo siguen las políticas de la compañía. Algunas de las políticas básicas de higiene personal incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos. Los empleados deben asistir al trabajo limpios y vistiendo ropa limpia. Lavado de manos adecuado. No usar joyas u otros objetos personales en el campo. Comer, beber, masticar chicle o tabaco y fumar solo en las áreas asignadas. Uso adecuado de la vestimenta de protección como los delantales, mangas, redecillas para el cabello y guantes. Uso y almacenamiento adecuado de las herramientas de cosecha como los cuchillos. Los objetos personales deben almacenarse lejos de las áreas de producción. No escupir, orinar o defecar en el campo. Los trabajadores deben mostrar buena salud. No deben tener síntomas de diarrea, vómito, ictericia, dolor de garganta con fiebre y otras enfermedades. Y finalmente, todas las heridas y llagas deben ser cubiertas. Al ver a los empleados, siempre debe pensar como un auditor y recordar que los supervisores, mayordomos y jefes de cuadrilla también deben seguir las políticas de salud y de higiene personal de la compañía. Recuerde que una buena higiene personal es fundamental para minimizar el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja verde.
Las condiciones de la fuente de agua y del sistema de distribución deben revisarse a fondo en las evaluaciones ambientales. Recuerde que el agua es una materia prima importante en la industria de los vegetales de hoja verde y esta puede volverse una fuente importante de contaminación. El agua es un elemento muy usado en la industria y tiene diferentes fines, como la irrigación, aplicación de pesticidas, lavado de manos, para beber, limpieza y desinfección del equipo y utensilios de cosecha. Todas estas son oportunidades para que el agua se convierta en una fuente de contaminación. En el campo existen diferentes fuentes de agua como pozos, canales, depósitos y agua municipal. Esta es distribuida a los campos de distintas maneras. Sin importar el origen o sistema de distribución, toda el agua debe provenir de una fuente segura. El agua que se use en todas las operaciones debe cumplir con ciertos parámetros de calidad para que no se convierta en un vehículo de propagación de microorganismos causantes de enfermedades y de contaminantes químicos. Durante la evaluación ambiental, deberá revisar como mínimo que se cumple con los siguientes puntos. La fuente de agua se encuentra en condiciones aceptables. Todos los tanques están limpios y las mangueras no están en el suelo. Los tanques de agua clorada y de productos químicos están marcados. Las tuberías y bombas están bien mantenidas y trabajan adecuadamente. Las fuentes de agua no tienen basura, escombros y peligros de origen animal. No existen riesgos potenciales de contaminación en los depósitos, canales o cualquier otra fuente abierta de agua. Por ejemplo, que no hayan animales muertos cerca de los canales, fugas de productos químicos, etc. Su compañía puede utilizar otras herramientas como las encuestas sanitarias para revisar las fuentes de agua y los sistemas de distribución. Una encuesta sanitaria es una inspección del sistema de agua completo, que incluye las fuentes de agua, las instalaciones y el equipo. Esto con el propósito de identificar las condiciones que pueden resultar en contaminación microbiana. Esta evaluación debe realizarse antes de usar cualquier fuente de agua o si su análisis microbiológico en ese sitio salió con cuentas de microorganismos altas o fuera de especificación. La siguiente área en las evaluaciones es la inundación. Esta se define como el flujo o desbordamiento de un campo con agua que pueden contener microorganismos causantes de enfermedades y que está fuera de control del productor. Los vegetales de hoja verde cercanos a alguna área inundada pueden contaminarse si las partes comestibles de los vegetales de hoja verde tienen contacto directo con el agua de inundación o con el suelo contaminado. La Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por sus siglas en inglés, considera como adulterados a los vegetales de hoja verde que tienen contacto con las aguas de inundación. Un campo inundado temporalmente debido a las prácticas de riego no se considera inundado a menos que tenga una alta probabilidad de convertirse en una fuente de contaminación microbiana. El agua acumulada o estancada, por ejemplo, agua de lluvia, que se acumula a partir de la saturación del campo, es decir, que no corre o desborda, no es probable que contenga microorganismos de preocupación para la salud pública ni tampoco es probable que cause alguna adulteración de la porción comestible del producto fresco. Por lo tanto, esto no debe considerarse como inundación. Si encuentra un campo inundado que está a punto de cosecharse, comuníquese con su asesor profesional de inocuidad alimentaria. Los animales silvestres, el ganado o los animales domésticos pueden ser vehículos de microorganismos causantes de enfermedades. Los campos de vegetales de hoja verde son susceptibles a la intrusión de animales, ya que los vegetales de hoja verde son generalmente cultivados en áreas rurales que pueden estar junto a pantanos, tierras silvestres o incluso parques que albergan vida silvestre. Cualquier tipo de animal en el campo podría ocasionar la contaminación de los cultivos, lo que representa un riesgo significativo para los vegetales de hoja verde, ya que la contaminación puede ocurrir a través del contacto físico con el animal o con sus heces fecales. Sin embargo, los peligros de origen animal pueden categorizarse en peligros bajos y medios altos. Durante la evaluación es muy importante buscar cualquier evidencia de intrusión de animales en el bloque y asegurarse de que el campo está libre de peligros de origen animal. Los peligros de origen animal incluyen, pero no se limitan a piel, plumas, materia fecal o signos de presencia de animales en un área a ser cosechada en número y cantidad suficiente para sugerir a una persona que el cultivo puede estar contaminado. Si durante la inspección encuentra evidencia de intrusión animal en los campos, evalúe el peligro y el riesgo potencial. Las intrusiones de animales deben categorizarse en peligros bajos y medios altos.
Un ejemplo de una situación de bajo riesgo puede ser un signo de intrusión animal en el área de producción de vegetales de hoja verde causada por un solo animal o un ave con la presencia mínima o nula de materia fecal. Las acciones correctivas para los peligros de intrusión animal, categorizados como medios altos, deben establecerse de acuerdo a los indicadores de LGMA y estos incluyen la definición de zonas de protección y áreas de no cosechar. Siempre debe documentar los hallazgos encontrados y las acciones correctivas que fueron tomadas. Tómese el tiempo necesario para revisar la siguiente tabla para aprender a evaluar los peligros de origen animal en el campo. ¿Qué pasa si se encuentra materia fecal en el campo? Si encuentra evidencia de heces fecales que puedan representar un peligro medio alto, informe inmediatamente al profesional en inocuidad alimentaria de su compañía. Él llevará a cabo y documentará una evaluación de inocuidad alimentaria y sugerirá una acción correctiva de acuerdo al plan de inocuidad alimentaria de la compañía. La cosecha no debe reanudarse hasta que el área sea evaluada por el profesional en inocuidad alimentaria de su compañía y se asegure de que el área está libre de contaminación. No coseche el producto que tenga contacto con la materia fecal. No coseche el producto que esté dentro de 5 pies a la redonda del área de contaminación y siempre esté alerta de las áreas de protección marcadas con banderines. Esto último representa la zona de protección alrededor de cualquier actividad animal y ayudará a controlar o minimizar de manera adecuada el riesgo de contaminación. Si la evidencia del peligro de origen animal, bajo o medio alto en el bloque de producción no se descubre sino hasta comenzadas las operaciones de cosecha, detenga las operaciones de cosecha. Inicie una evaluación intensificada del bloque buscando evidencia de contaminación y tome las acciones correctivas adecuadas como se discutió previamente. Si la evidencia del peligro de origen animal se descubre durante las operaciones de cosecha y la máquina cosechadora se encuentra potencialmente contaminada por el producto o por la materia fecal, limpie y desinfecte el equipo antes de reanudar las operaciones de cosecha. Pida que todos los empleados se laven las manos y desinfecten sus guantes antes de reanudar las operaciones de cosecha. Si la contaminación se descubrió en los contenedores de cosecha, tales como las canastas o cajas, debe desechar el producto y limpiar y desinfectar los contenedores antes de volver a utilizarlos. Vamos a pasar a otra área. Los contaminantes de los vegetales de hoja verde también pueden provenir de los campos vecinos. Generalmente tomamos todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contaminación dentro de los campos de nuestra compañía, pero también tenemos que evaluar lo que está sucediendo en las tierras o campos adyacentes. La evaluación ambiental también debe incluir una casilla de verificación para evaluar la actividad que hay en los terrenos o campos adyacentes al que estamos evaluando. Las fuentes potenciales de contaminación en los campos adyacentes incluyen, pero no están limitadas a el almacenamiento de estiércol, almacenamiento de composta, operaciones de alimentación de animales confinados, CAFO, áreas de pastoreo, aguas superficiales, instalaciones sanitarias, fosas sépticas y operaciones de compostaje. Algunas de estas fuentes potenciales de contaminación se han discutido de forma individual, pero si de repente llega a un campo y encuentra algo inesperado como una pila de mejorador de suelo que contiene estiércol, estiércol sin tratar junto a un pozo, un cadáver de animal en descomposición en el borde del campo, una fosa séptica con fuga junto al campo, escurrimiento o lixiviación del suelo, un montón de basura o desechos en una zona adyacente al campo que está siendo inspeccionado, es necesario estar alerta en todo momento y observar a su alrededor durante la evaluación para evaluar si hay cuestiones inesperadas como las que se acaban de mencionar. Si ve cualquier actividad en los terrenos o campos adyacentes que represente un riesgo para la inocuidad alimentaria, no empiece a cosechar. Debe llamar al profesional en inocuidad alimentaria de su compañía para que se lleve a cabo una evaluación más completa y se tomen las medidas correctivas adecuadas. Mire qué hay a su alrededor. Puede que no vea riesgos en el campo, pero estos pueden estar cerca. El ganado pastando o los animales domésticos pueden ser otra fuente de contaminación. Si encuentra evidencia de ganado pastando en las tierras adyacentes al campo, a menos de que se mantengan barreras adecuadas, debe asegurarse de que se localizan al menos a 30 pies del borde del cultivo o de las fuentes de agua.
Las normas de inocuidad alimentaria o los indicadores que seguimos sugieren esta distancia. Sin embargo, esta distancia puede ser aumentada o disminuida dependiendo del riesgo que exista. Si el pastoreo se lleva a cabo cuesta abajo de los cultivos, la distancia de protección puede disminuirse. Sin embargo, si el pastoreo es cuesta arriba de los cultivos, el agua puede llegar al campo a través o desde las áreas de pastoreo por lixiviación, por lo que la distancia de protección deberá incrementarse. La decisión final para establecer la distancia debe tomarla el profesional en inocuidad alimentaria de su compañía. En resumen, se pueden emplear cercas y otras barreras físicas como los muros de contención, canales de derivación y barreras hechas con vegetación para evitar la entrada de animales domésticos y para controlar escurrimientos. Antes de que terminemos, vamos a revisar algunas otras fuentes potenciales de contaminación de los vegetales de hoja verde en el campo que debe tomar en cuenta durante las evaluaciones ambientales. No se olvide de documentar cualquiera de sus hallazgos en la sección adecuada del registro de evaluación ambiental que esté utilizando. Equipo de cosecha manual. Una forma de prevenir la contaminación de los vegetales de hoja verde es mantener el equipo de cosecha manual, como cuchillos y anillos de extracción limpios y desinfectados, y también asegurándose de que los empleados siempre utilizan herramientas de cosecha en buen estado y sin modificaciones. Las máquinas de cosecha también pueden ser una fuente de contaminación. Limpie y desinfecte adecuadamente las máquinas para evitar la contaminación cruzada y ponga mucha atención a la limpieza de las superficies de contacto con alimentos. Cualquier equipo agrícola que entra en contacto con el estiércol, el abono sin tratar, agua de calidad desconocida, peligros de origen animal u otras fuentes potenciales deben ser limpiadas y desinfectadas siguiendo los procedimientos de la compañía. Informe al profesional en inocuidad alimentaria de la compañía si ve alguna posible fuente de contaminación en las máquinas cosechadoras. Contenedores y suministros de empaque. Al caminar por los campos, asegúrese de que los contenedores de cosecha solamente se utilizan para transportar productos cosechados. Otros objetos como latas de refrescos, rocas, herramientas, clavos o ropa no deben colocarse en o sobre los contenedores. Es parte de su trabajo verificar que los contenedores y materiales de empaque se almacenan siempre sobre tarimas o en camiones, remolques y no directamente en el suelo. Los contenedores y los materiales de empaque deben ser inspeccionados antes de usarse. Durante la inspección, hay que buscar piezas rotas, plagas, excremento, daños, basura y residuos de alimento. Si encuentra algo, repórtelo en el registro de evaluación ambiental que esté utilizando. Fugas y derrames. El equipo de cosecha no debe tener fugas de fluidos o exceso de grasa o lubricante. Cualquier vegetal de hoja verde que tenga contacto con fugas y derrames de equipos, sustancias químicas, suciedad y grasa o aceite de una máquina debe ser descartado y el incidente debe ser documentado. Sangre. Usted y sus compañeros de trabajo deben asegurarse de que la sangre y/o fluidos corporales no tengan contacto con el producto cosechado o sin cosechar, y con cuchillos o contenedores de producto como cajas o canastas. Si la sangre cayó sobre algún vegetal de hoja verde o los materiales de empaque, estos deben tirarse inmediatamente o limpiarse y desinfectarse siguiendo la política de limpieza de sangre de su compañía. Para asegurarse de que los empleados no tienen cortadas, busque estas en los dedos y manos de los empleados y recuerde siempre seguir la política de sangre y fluidos corporales de la compañía. No olvide documentar sus hallazgos en la forma de evaluación ambiental. Vidrio. Los objetos de vidrio o envases de vidrio no están permitidos en el campo o cerca de las máquinas de cosecha. Si encuentra algún vidrio roto en un contenedor de vegetales de hoja verde, no solo retire la pieza de vidrio del contenedor. Usted debe desechar este producto y reportar de inmediato el incidente al profesional en inocuidad alimentaria de la compañía. Contaminantes químicos. Si usted ve productos o sustancias químicas que son usados incorrectamente, o no están etiquetados o almacenados adecuadamente, anótelo en su forma de evaluación y tome acciones correctivas de inmediato. Si no sabe qué acción correctiva debe de implantar, contacte al profesional en inocuidad alimentaria de la compañía para que lo asista. Basura y desechos. Los desechos y la basura también podrían convertirse en fuentes de contaminación y deben colocarse en los contenedores designados.
Estos recipientes deben vaciarse diariamente o tan continuamente como sea necesario. No olvide revisar los depósitos de basura y desechos durante la evaluación ambiental. Cuanto mejor hagamos nuestro trabajo con las evaluaciones ambientales, mejor podremos proteger la salud pública y reducir al mínimo el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja verde. Las siguientes son algunas recomendaciones básicas para hacer un buen trabajo durante la evaluación de los campos. Usted puede conocer bien todos los campos, sin embargo, debe ir y físicamente caminar los campos que está evaluando. No debe confiarse demasiado al hacer las evaluaciones. Debe caminar con cuidado todos los campos, realizar la inspección visual y luego registrar todo en el registro o checklist que esté utilizando. Esté preparado porque cualquier rancho le puede dar una sorpresa en cualquier momento. Para evitar cometer errores, ponga mucha atención al proceso de llenado de los registros y al hacerlo, enfóquese exclusivamente en esta actividad. No llene los documentos por adelantado o falsifique la información. No corte o tome atajos. Tómese su tiempo al estar haciendo las evaluaciones de los campos. Los supervisores o mayordomos son una parte fundamental del equipo. Por lo tanto, debe asegurarse de que también ellos siguen todos los procedimientos de inocuidad alimentaria todo el tiempo. La inocuidad alimentaria es un asunto serio. Si tiene alguna duda o pregunta, llámele al profesional en inocuidad alimentaria de su compañía. Él tendrá la respuesta correcta. Recuerde que usted está generando información muy importante que ayudará a la compañía a tomar decisiones claves. Todos tenemos el mismo objetivo: asegurarnos de que cada consumidor obtiene vegetales de hoja verde seguros. Este es el final de nuestra charla acerca de las evaluaciones ambientales o evaluaciones de campo. Gracias por su atención.